Nadie podía imaginar que detrás de aquel traje de 3 piezas y esa mirada de hielo, el hombre más poderoso de la ciudad terminaría de rodillas ante la mujer que limpiaba sus pisos. Pero el destino tiene formas crueles de jugar sus cartas y todo comenzó con el sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol. Elena sintió que su corazón se detenía en ese preciso instante. Los fragmentos del jarrón antiguo, una pieza que valía más de lo que ella podría ganar en 10 vidas, yacían esparcidos alrededor de sus zapatillas gastadas y sus manos temblorosas no sabían si cubrirse el rostro o intentar recoger el desastre. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, una voz aguda y venenosa cortó el aire como un látigo. «Eres una inútil, una completa incompetente», gritó doña Beatriz bajando las escaleras con la furia de un huracán. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito, Vidas en Cambio. Si te apasionan las historias llenas de emoción, drama y justicia divina, te invito a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita y nos dejes un gran me gusta para apoyar nuestro trabajo. No olvides comentar desde qué ciudad o país estás siguiendo esta novela, porque subimos vídeos diarios con mucho cariño especialmente para ti. Ahora, regresemos a la mansión donde el destino de Elena pende de un hilo. Doña Beatriz, la tía del dueño de la casa, se plantó frente a la joven mucama con los ojos inyectados en odio. «Sabía que eras un error desde el momento en que pusiste un pie en esta casa», continuó la anciana, cuya elegancia y joyas no lograban ocultar la maldad que emanaba de su ser. «Ese jarrón perteneció a mi difunta hermana, la madre de Alejandro, y tú lo has destruido con tus manos sucias y torpes». Elena, con lágrimas en los ojos, intentó disculparse. «Lo siento mucho, señora Beatriz. Le juro que fue un accidente. Estaba limpiando el polvo y...» «No me interesan tus excusas de clase baja», la interrumpió Beatriz, levantando la mano como si fuera a golpearla. «Lárgate de mi vista. Estás despedida. Fuera de esta casa ahora mismo». El pánico se apoderó de Elena. No podía perder ese empleo. Su hermana pequeña, Sofía, estaba en el hospital esperando una operación urgente y el salario de la mansión, aunque el trato fuera humillante, era lo único que mantenía a su familia a flote. «Señora, por favor», le suplicó Elena cayendo de rodillas entre los cristales rotos, ignorando que algunos le cortaban la piel de las piernas. «Haré lo que sea, trabajaré gratis para pagarlo, pero no me despida, se lo ruego». La escena era patética y desgarradora, pero la frialdad de Beatriz era absoluta. Sin embargo, antes de que la tía pudiera llamar a seguridad para que arrastraran a la joven fuera de la propiedad, la puerta principal se abrió de golpe. Un silencio sepulcral inundó el vestíbulo. Alejandro Blackwood acababa de llegar. El CEO de Industrias Blackwood, un hombre conocido tanto por su fortuna incalculable como por su arrogancia implacable, entró hablando por teléfono, ignorando por completo el drama que se desarrollaba a pocos metros de él. Llevaba un traje italiano impecable y caminaba con la seguridad de alguien que es dueño del mundo. «Vende las acciones, ahora. No me importa si pierden millones. Quiero esa empresa en la ruina para el mediodía», ordenó Alejandro a su asistente a través del móvil, colgando la llamada con un gesto brusco. Fue entonces cuando notó el silencio. Sus ojos oscuros y penetrantes barrieron la sala, pasando por su tía furiosa y deteniéndose finalmente en la figura que sollozaba en el suelo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con una voz grave y cansada, sin mostrar la más mínima empatía, sino más bien molestia por el ruido en su casa. «Tía, ¿por qué hay una mujer llorando en mi vestíbulo y por qué hay vidrios por todas partes?». Beatriz cambió su expresión de furia a una de víctima ofendida en una fracción de segundo. «Alejandro, querido, qué bueno que llegas. Esta muchachita insolente ha roto el jarrón favorito de tu madre. Es una falta de respeto a su memoria. La estoy echando ahora mismo». Alejandro miró los restos del jarrón y luego volvió a mirar a Elena, quien mantenía la cabeza baja, temblando de miedo y vergüenza. Él ni siquiera recordaba qué jarrón era ese. Para él, los objetos de la casa eran solo decoración, cosas que se compraban y se reemplazaban. Lo que le molestaba no era la pérdida del objeto, sino el escándalo. «Levántate», ordenó Alejandro con frialdad. Elena obedeció lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, sin atreverse a mirarlo a los ojos.
Alejandro la observó por un segundo. Era joven, con un uniforme que le quedaba un poco grande y el cabello recogido de forma desordenada. No había nada especial en ella, pensó él, solo otra empleada más. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, revisando su reloj, impaciente. Elena, señor, susurró ella. Bien, Elena. Deja de llorar, es patético. Tía, deja de gritar, me duele la cabeza. No la despidas. Beatriz abrió los ojos desmesuradamente, sorprendida y visiblemente molesta. ¿Qué? Alejandro, destruyó una herencia familiar. No puedes permitir que... Tía, es un jarrón, córtala. Descontaremos el costo de su sueldo durante los próximos 50 años, si te hace feliz, pero no tengo tiempo para entrevistar a nuevo personal de limpieza esta semana. Tengo la fusión con los japoneses y necesito que la casa esté impecable para la cena del viernes. Si la despides, tú tendrás que limpiar. Dicho esto, Alejandro pasó por el lado de Elena sin siquiera mirarla de nuevo, como si fuera un mueble más, y subió las escaleras hacia su despacho. Beatriz se quedó hirviendo de rabia, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se volvió hacia Elena con una mirada que prometía venganza. Tuviste suerte hoy, mosquita muerta, siseó la tía en voz baja, acercándose peligrosamente al oído de Elena. Pero escúchame bien. No sé qué vio mi sobrino en ti para perdonarte, pero yo te estaré vigilando. Un solo error más, uno solo, y te juro que no solo perderás tu trabajo, sino que me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Ahora limpia este desastre antes de que me arrepienta de no haberte sacado a patadas yo misma. Elena asintió frenéticamente y corrió a buscar la escoba, sintiendo un alivio inmenso mezclado con un terror profundo. Había salvado su empleo, pero se había ganado una enemiga mortal. Mientras recogía los cristales, no pudo evitar mirar hacia la escalera por donde había desaparecido Alejandro. Era un hombre cruel y arrogante, sí, pero la había salvado. Lo que Elena no sabía, y lo que ni siquiera Alejandro sospechaba, era que la tía Beatriz no estaba furiosa solo por el jarrón. Mientras la anciana observaba a Elena desde la sombra del pasillo, sacó de su bolsillo un relicario antiguo y lo abrió. Dentro había una foto vieja, amarillenta por el tiempo, de una mujer que se parecía asombrosamente a Elena. Esa muchacha no puede quedarse aquí, murmuró Beatriz para sí misma, cerrando el relicario con un chasquido seco. Si Alejandro descubre quién es ella en realidad, todo lo que he construido, toda mi fortuna y mis mentiras, se vendrán abajo. Tengo que deshacerme de ella, pero debe parecer un accidente. La tensión en la mansión Blackwood acababa de comenzar, y Elena, inocente y desesperada por salvar a su hermana, estaba a punto de entrar en la boca del lobo sin saber que su presencia allí no era una casualidad, sino una bomba de tiempo a punto de estallar. Los 2 días siguientes en la mansión Blackwood fueron una tortura silenciosa. Elena se movía como un fantasma, limpiando superficies que ya brillaban, intentando evitar la mirada venenosa de doña Beatriz. Sin embargo, el verdadero infierno de Elena no estaba en esa casa lujosa, sino en el hospital. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal justo cuando terminaba de preparar el comedor para la cena con los inversores japoneses. Era el doctor Méndez. Elena contestó escondida tras una columna. Elena, la condición de Sofía ha empeorado, dijo la voz grave del médico, helándole la sangre. Su corazón está más débil de lo que pensábamos. Necesitamos realizar la cirugía en las próximas 48 horas o no resistirá. Necesitamos el depósito mañana al mediodía. La llamada se cortó, dejando a Elena sumida en la desesperación. Necesitaba $5,000, una suma imposible. Miró hacia el despacho de Alejandro Blackwood. Era su única esperanza. Sabía que era un hombre frío, pero tenía que intentarlo. Se secó las lágrimas y entró al despacho. Alejandro caminaba de un lado a otro, estresado por la fusión de su empresa. ¿Qué quieres?, espetó al verla. No tengo tiempo. Señor Blackwood, por favor, mi hermana pequeña se está muriendo, suplicó Elena con la voz quebrada. Necesita una operación mañana. Le ruego que me haga un adelanto de sueldo. Trabajaré gratis el resto del año, pero necesito el dinero hoy. Alejandro se detuvo y vio la verdad en sus ojos. Por un breve instante,
El recuerdo de su propio hermano fallecido ablandó su corazón de hielo. Sin embargo, no podía mostrar debilidad. Esta noche vienen los inversores más importantes. Mi futuro depende de esta cena, dijo con frialdad. No te daré el dinero ahora. Pero si esta noche el servicio es impecable y todo sale perfecto, consideraré hacerte ese préstamo mañana por la mañana. Es tu única oportunidad. Gracias, señor, no le fallaré, sollozó Elena, sintiendo un rayo de esperanza. Lo que ella no sabía era que la puerta estaba entreabierta. En el pasillo, doña Beatriz había escuchado cada palabra. Una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. Así que la criada necesita dinero. Y mi sobrino piensa jugar al Salvador, susurró la anciana. Beatriz aprovechó que Alejandro entró a su baño privado para deslizarse dentro del despacho. Sus ojos se posaron en el escritorio, donde descansaba el reloj de oro y diamantes de Alejandro, valorado en $50,000. Beatriz lo tomó rápidamente y lo guardó en su bolsillo. Pobre Elena, murmuró con una risita cruel. Esta noche, en lugar de dinero, tendrás una celda. La noche cayó y la cena comenzó. Elena servía el vino con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Todo iba bien, Alejandro parecía satisfecho. Pero justo antes del postre, Beatriz se levantó con un gesto teatral. Alejandro, querido, ¿dónde está tu reloj Patek Philippe? Quería mostrárselo al señor Tanaka. Alejandro se miró la muñeca desnuda. Lo dejé en el escritorio hace un par de horas. Voy a buscarlo. No te molestes, yo iré, se ofreció Beatriz. Regresó 2 minutos después con cara de horror. El reloj no está. Ha desaparecido. Alejandro se puso de pie bruscamente. ¿Cómo que no está? Nadie entra a mi despacho, excepto el servicio de limpieza, apuntó Beatriz, señalando a Elena. Alejandro se volvió lentamente hacia la joven. Elena sintió que el suelo se abría. Yo no he tomado nada. Señor, tartamudeó. Beatriz se acercó como una depredadora. ¿No estabas tú sola en el despacho rogándole dinero a mi sobrino? Quizás decidiste cobrarte por adelantado. Revisen sus bolsillos. Alejandro, con la mandíbula tensa, se acercó. Si lo tienes, entrégalo. Se lo juro por mi vida, yo no lo tengo. Lloró Elena. Beatriz no esperó. Metió la mano violentamente en el bolsillo del delantal de Elena, sacó el reloj brillante. Aquí está, gritó triunfante. Un jadeo recorrió la mesa. Elena miró el objeto con horror absoluto. Me lo plantaron. Alguien lo puso ahí. Gritó desesperada, buscando la ayuda de Alejandro. Pero los ojos del CEO estaban vacíos. La supuesta traición había cerrado cualquier puerta a la piedad. Eres una excelente actriz, Elena. Pero tu actuación termina aquí, dijo él con una voz cortante. Llamen a la policía. Que se la lleven. No, por favor. Mi hermana me necesita. Gritó Elena mientras los guardias la agarraban. Beatriz sonreía discretamente, saboreando su victoria. Pero lo que nadie vio fue que, en el forcejeo, una pequeña tarjeta se cayó del bolsillo de Elena al suelo, quedando oculta bajo la alfombra. Una tarjeta que Beatriz había dejado caer accidentalmente al plantarle el reloj. Una pista que podría cambiarlo todo, pero que por ahora permanecía en silencio mientras Elena era arrastrada hacia la oscuridad, acusada de ladrona y lejos de su hermana que luchaba por respirar. El sonido metálico de los barrotes al cerrarse retumbó en la mente de Elena, sellando su destino en una celda fría de la comisaría central. A su alrededor, la oscuridad era asfixiante, pero a Elena no le importaba su propia seguridad. Su mente estaba en la sala de cuidados intensivos donde el corazón de su hermana Sofía se apagaba lentamente. Señor oficial, por favor, necesito hacer una llamada. Es cuestión de vida o muerte, suplicó Elena agarrándose a los barrotes con las manos esposadas y el rostro bañado en lágrimas. El guardia ni siquiera levantó la vista. Todos dicen eso. Guarda silencio. Elena se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas. El reloj en la pared marcaba cada segundo que le restaba de vida a Sofía. Mientras tanto, en la mansión Blackwood, la fiesta había terminado abruptamente. Alejandro, con la corbata deshecha y un vaso de whisky en la mano, caminaba por el comedor vacío. Odiaba que le robaran,
pero odiaba aún más esa sensación de duda que le corroía. Había visto algo genuino en los ojos de Elena, una inocencia que no encajaba con la de una ladrona experta. Fue entonces, en su tercera vuelta por el salón, cuando algo bajo la alfombra persa llamó su atención. La punta de un papel blanco asomaba cerca de donde Elena había sido arrestada. Alejandro lo recogió, pensando que sería un recibo. Pero era una tarjeta de visita antigua del Instituto de Genética Forense. Al darle la vuelta, lo que leyó escrito a mano con la caligrafía inconfundible de su tía Beatriz hizo que se le helara la sangre. La encontramos. Es idéntica a su madre. Hay que eliminarla antes de que Alejandro se entere. Alejandro leyó la frase una y otra vez. ¿Por qué su tía tenía esto? ¿A quién habían encontrado? La nota hablaba de alguien en tercera persona. Si la tarjeta se le hubiera caído a Elena, la nota no tendría sentido. Eso significaba que la tarjeta se le cayó a Beatriz cuando forcejeó con la muchacha para sacar el reloj. Alejandro dejó el vaso con un golpe seco. La duda se transformó en certeza. Recordó la insistencia de su tía en revisar a Elena, la rapidez con la que apareció el reloj y su sonrisa triunfal. Inmediatamente sacó su teléfono para revisar las cámaras de seguridad del despacho. Si Elena había robado el reloj, las cámaras lo mostrarían. Pero la pantalla mostró un mensaje de error, archivos corruptos, mantenimiento programado. Alejandro apretó el teléfono con furia. No había ningún mantenimiento. Alguien había borrado las cintas. La furia de Alejandro cambió de objetivo. Ya no estaba enojado con la supuesta ladrona. Estaba furioso por ser manipulado. Sin perder un segundo, salió de la mansión quemando llanta, dejando atrás a una tía Beatriz que dormía tranquila, creyendo que su secreto estaba a salvo. 20 minutos después, Alejandro entró como un vendaval en la comisaría. «Quiero ver a la detenida Elena, ahora mismo», exigió golpeando el mostrador. El oficial intentó negarse, pero la mirada asesina de Alejandro lo detuvo. «Soy Alejandro Blackwood. Si no me abre esa puerta, haré que lo despidan en 5 minutos». El oficial, intimidado, lo guió hacia las celdas. A medida que se acercaban, Alejandro escuchó un llanto desgarrador. «Por favor, déjenme llamar al hospital. Mi hermana se muere». Alejandro se detuvo frente a la celda. Elena estaba en el suelo, temblando. Al verlo, se arrastró hacia los barrotes con una súplica desesperada. «Señor Blackwood, no me importa la cárcel. Pero por favor, llame al doctor Méndez. Dígale que mantenga a mi hermana conectada. Es solo una niña. Ella no tiene la culpa de que usted crea que soy una ladrona». Alejandro la miró fijamente, sosteniendo la tarjeta en su bolsillo. Ese dolor era demasiado real para ser fingido. Abrió la celda. «Escúchame bien, Elena. Tengo una pregunta y necesito la verdad absoluta. ¿Conoces a mi tía Beatriz de antes? Ella te buscó. ¿Sabes algo de un test de ADN?» Elena lo miró confundida. «¿Qué? No, señor. Nunca la había visto antes de trabajar en su casa. Ella me odia, pero no sé por qué. Solo sé que mi hermana se muere en menos de 10 horas». Alejandro tomó una decisión. Si Elena no sabía nada, entonces ella era una víctima en un juego oscuro de su tía. «Guardia, sáquela de aquí». «Retiro los cargos». «Señor», preguntó el guardia atónito. «Que la saque. Y quiero mi coche en la puerta». «Elena, vienes conmigo. Vamos al hospital». Elena no podía creerlo. «¿Va a ayudarme?» «No lo hago por ti», respondió él secamente, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Lo hago porque alguien en mi casa me está mintiendo y voy a descubrir la verdad. Pero primero, vamos a salvar a esa niña». Mientras salían, Alejandro marcó un número. «Quiero al mejor cardiólogo pediátrico en el Hospital General en 20 minutos. Pago lo que sea. Y manda seguridad a mi mansión. Nadie entra y nadie sale, especialmente mi tía». La guerra había comenzado, pero Elena, subida en el coche de lujo, solo podía pensar que el milagro que tanto había rezado acababa de llegar en la forma del hombre que hace unas horas la había enviado al infierno. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban sobre sus cabezas con un sonido monótono que parecía marcar el ritmo de la ansiedad de Elena. Habían pasado 3 horas desde que Sofía había entrado al quirófano, 3 horas en las que Elena no había dejado de rezar,
sentada al borde de una silla de plástico incómoda, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A su lado, para sorpresa de todas las enfermeras y del personal que pasaba murmurando, estaba Alejandro Blackwood. El magnate no se había marchado. Había permanecido allí, de pie junto a la ventana, vigilando el pasillo como un guardián silencioso, con su traje de miles de dólares arrugado y sin chaqueta, hablando por teléfono en voz baja cada cierto tiempo para asegurarse de que el mejor equipo médico estuviera a cargo. Elena lo miró de reojo, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Hacía apenas unas horas, ese hombre la miraba con desprecio, convencido de que era una criminal. Ahora, era el ángel guardián que estaba pagando por la vida de su hermana. Gracias, susurró ella, rompiendo el silencio por primera vez en mucho tiempo. Alejandro se giró lentamente. Su rostro estaba serio, pero la frialdad habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión pensativa, tal vez, un poco culpable. No me des las gracias todavía, respondió él con voz grave. Espera a que la niña salga bien. Además, te lo debía. Te juzgué mal y eso casi te cuesta todo. Elena bajó la mirada. ¿Por qué cambió de opinión, señor? ¿Qué fue lo que vio en la comisaría? Alejandro metió la mano en su bolsillo y rozó la tarjeta que había encontrado, la prueba de la traición de su tía, pero decidió que no era el momento de asustar a Elena con conspiraciones familiares. Aún no tenía todas las respuestas y necesitaba estar seguro antes de hablar. Digamos que me di cuenta de que las cosas en mi propia casa no son lo que parecen, dijo evasivamente, acercándose a ella. Elena, necesito preguntarte algo personal. Mencionaste que solo tienes a tu hermana. ¿Y tus padres? ¿Dónde están? Elena suspiró. Una sombra de tristeza cruzó sus ojos. No lo sé. Crecí en un orfanato al norte de la ciudad. Sofía no es mi hermana de sangre. Nos conocimos allí y prometimos cuidarnos siempre. De mis padres biológicos solo sé que me abandonaron en la puerta del orfanato con una manta y una cadena de plata rota. Nunca volvieron por mí. Alejandro sintió un escalofrío. La historia encajaba peligrosamente con la nota de su tía. La encontramos. Si Elena era huérfana y su tía la había estado buscando, significaba que su origen era la clave de todo este odio. ¿Tienes esa cadena?, preguntó él, intentando no parecer demasiado ansioso. Elena asintió y sacó de debajo de su uniforme una fina cadena de plata con un colgante extraño, un escudo pequeño y desgastado que siempre llevaba consigo. Es lo único que tengo de ellos. Alejandro se quedó helado. Reconocía ese escudo. Era el emblema de la familia fundadora de su madre, los Valois, un linaje antiguo y casi extinto. Su propia madre tenía uno igual. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Si Elena tenía ese colgante, no era una extraña. Podía ser su prima perdida, la hija de la hermana desaparecida de su madre, o incluso algo más cercano. La revelación lo golpeó como un tren. Su tía Beatriz no quería despedir a una empleada torpe. Quería eliminar a una heredera legítima que podía reclamar la mitad de la fortuna Blackwood. En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron y el doctor Méndez salió con el rostro cansado pero sonriente. La operación fue un éxito, anunció el médico. Sofía es fuerte. Su corazón está latiendo por sí mismo. Va a vivir. Elena soltó un grito de alegría y se abrazó impulsivamente a Alejandro, olvidando por un segundo quién era él. Gracias, gracias. Lloró ella contra su pecho. Alejandro, quien normalmente habría rechazado tal contacto físico, se quedó inmóvil por un segundo y luego, torpemente, le devolvió el abrazo, sintiendo una extraña calidez en el pecho que no tenía nada que ver con los negocios. Mientras tanto, en la mansión, la atmósfera era muy diferente. Beatriz se había despertado con una sensación de inquietud. Bajó las escaleras en bata, buscando a Alejandro, pero la casa estaba vacía. Al pasar por el comedor, notó algo raro en la alfombra. Se agachó y buscó frenéticamente en el lugar donde había caído la tarjeta del laboratorio. No estaba. Su rostro palideció hasta parecer una máscara de cera. «Maldita sea», gritó, lanzando un florero contra la pared en un ataque de histeria. La encontró. Alejandro lo sabe. Beatriz corrió a su teléfono privado,
sus manos temblando de rabia y miedo. Sabía que si Alejandro ataba los cabos, ella terminaría en la cárcel o en la calle. Tenía que actuar rápido. Marcó un número que no estaba guardado en su agenda. Escúchame, idiota. El plan ha cambiado. Siseó Beatriz al teléfono. Mi sobrino se la llevó. Están en el hospital general. No me importa cuánto cueste. Quiero que termines el trabajo esta noche. No, no a la chica. Eso sería muy obvio ahora. Ve por la hermana. Si la niña muere por una complicación médica, la mucama se derrumbará y se irá lejos, o mejor aún, se quitará la vida. Hazlo parecer un accidente. Quiero resultados antes del amanecer. Colgó el teléfono con una sonrisa cruel. Si no podía eliminar a Elena directamente porque Alejandro la protegía, le arrancaría el corazón matando a lo que más amaba. De vuelta en el hospital, la euforia del momento fue interrumpida por la llegada de 2 hombres de seguridad privada que Alejandro había convocado. Quiero 2 guardias en la puerta de la habitación de la niña y uno contigo en todo momento, le ordenó Alejandro a Elena. ¿Seguridad? ¿Por qué?, preguntó ella, asustada de nuevo. Pasa algo malo. Es solo precaución, mintió él. Mi familia es muy conocida y no quiero que la prensa te moleste ahora que estás conmigo. Pero la verdad era que Alejandro sabía que su tía no se quedaría quieta. Ven, vamos a la cafetería. Necesitas comer algo, dijo él, guiándola suavemente. Mientras se alejaban por el pasillo, una figura vestida de enfermero, con una mascarilla quirúrgica y una jeringa escondida en el bolsillo, observaba desde la esquina, esperando el momento exacto para entrar en la habitación donde Sofía dormía, ajena al peligro mortal que se cernía sobre ella. La noche estaba lejos de terminar y la verdadera batalla por la supervivencia acababa de empezar. El café de la máquina del hospital se había quemado, pero Elena lo bebía intentando calmar el temblor de sus manos. Sentada en la cafetería desierta, observaba a Alejandro, quien revisaba su celular con el ceño fruncido. La imagen era surrealista, el hombre más poderoso de la ciudad velando su sueño en una silla de plástico. Señor Blackwood, dijo Elena tímidamente, no tiene que quedarse. Ya ha hecho demasiado. Alejandro la miró y su expresión se suavizó. Llámame Alejandro. Y no me voy a ir. Tengo la sensación de que si te dejo sola, algo terrible pasará. Como si sus palabras hubieran invocado una maldición, Elena sintió un pinchazo helado en el pecho, un instinto visceral que la hizo ponerse de pie de un salto. Sofía, susurró con terror. Salió corriendo hacia la habitación sin esperar respuesta, impulsada por un miedo irracional. Alejandro corrió tras ella. Al llegar al pasillo de cuidados intensivos, vieron que el guardia de seguridad no estaba en su puesto. Yacía dormido en una silla lejana. Elena abrió la puerta de golpe y la escena la paralizó. Un hombre vestido de enfermero estaba inclinado sobre Sofía con una jeringa llena de líquido transparente, a punto de inyectarla en la vía de la niña. No, gritó Elena, lanzándose hacia él. El falso enfermero se sobresaltó. Antes de que pudiera actuar, Alejandro entró como un huracán. Agarró la muñeca del atacante y la torció con brutalidad hasta que la jeringa cayó al suelo. El hombre lanzó un golpe torpe, empujó a Elena contra la pared y logró escapar corriendo por las escaleras de emergencia. Alejandro maldijo, pero se volvió de inmediato hacia Elena, que abrazaba a su hermana revisando que respirara. Está bien, no llegó a inyectarla, sollozó ella. Alejandro recogió la jeringa del suelo con un pañuelo. Esto no es medicina, es una sentencia de muerte, murmuró con frialdad. Alguien intentó asesinarla, Elena. Esto no fue un robo. Alguien quiere destruirte atacando lo que más amas. Elena lo miró confundida y aterrada. ¿Pero quién querría matar a una niña inocente? Alejandro apretó la mandíbula. Sabía exactamente quién, pero necesitaba pruebas. Escúchame bien, dijo con autoridad. Ya no están seguras aquí. El hospital es público y cualquiera puede entrar. Voy a trasladar a Sofía ahora mismo a mi casa. Tengo una suite médica privada, equipo y seguridad que nadie puede burlar. Vivirán en la mansión hasta que averigüe quién está detrás de esto. Elena dudó al pensar en volver a esa casa, pero al ver la jeringa, supo que no tenía opción. Está bien, aceptó. El traslado se organizó en horas.
Una ambulancia blindada llevó a Sofía a la mansión Blackwood al amanecer. Cuando entraron, doña Beatriz esperaba en el pórtico con una bata de seda y una expresión de falsa preocupación. Alejandro, querido, ¿qué ha pasado?, preguntó la tía. Alejandro se detuvo frente a ella con una mirada penetrante. Hubo un intento de asesinato en el hospital, tía. Alguien intentó envenenar a la niña. ¿Te imaginas qué clase de monstruo haría algo así? Beatriz fingió horror llevándose la mano al pecho. Dios mío. ¡Qué barbaridad! Menos mal que las has traído. Aquí estarán seguras. Sí, tía, respondió Alejandro invadiendo su espacio personal. Aquí estarán muy seguras. Porque yo me encargaré personalmente de que nadie se les acerque. Y si descubro quién envió a ese hombre, te aseguro que deseará no haber nacido. Beatriz tragó saliva, sintiendo el peligro real. Alejandro sospechaba. Bienvenido a casa, sobrino, dijo con una sonrisa tensa. Elena, caminando detrás, cruzó una mirada con Beatriz. Esta vez no bajó la cabeza. Había miedo en sus ojos, pero también una nueva determinación. Ya instalados en la suite médica, que parecía un hotel de lujo, Sofía descansaba conectada a los monitores. Alejandro y Elena se quedaron solos en la pequeña sala de estar. Deberías dormir un poco, sugirió él. No puedo dejarla, respondió ella. Entonces yo tampoco me iré, sentenció Alejandro sentándose a su lado. En el silencio, la tensión del peligro dio paso a una atracción eléctrica. Alejandro le apartó suavemente un mechón de pelo. Cuando vi a ese hombre atacarlas, sentí un miedo que no sentía desde que murió mi hermano. No permitiré que te pase nada, Elena. Lo prometo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Sus rostros estaban a centímetros. Alejandro, vencido por la adrenalina, se inclinó lentamente hacia ella. Pero justo antes de que sus labios se tocaran, la puerta se abrió de golpe. Alejandro, interrumpió la voz chillona de Beatriz, haciendo que se separaran de un salto. Tienes una llamada urgente de Tokio. Y por cierto, miró a Elena con asco. No creo que sea apropiado que el servicio duerma en el ala familiar. Alejandro se puso de pie, furioso. Hablaremos después, tía. Ahora sal. Beatriz sonrió victoriosa y se retiró, dejando la puerta abierta. El momento mágico se había roto. Alejandro miró a Elena prometiéndole con los ojos que esa conversación no había terminado, salió a atender la llamada. Lo que no sabía era que Beatriz había aprovechado la interrupción para dejar discretamente un sobre en la mesa de noche de Elena. Dentro había fotos antiguas de Alejandro con otra mujer y una nota anónima. Él solo juega contigo. No eres más que un capricho pasajero tal como lo fue ella. Huye mientras puedas o terminarás igual. La luz de la luna iluminaba las lágrimas silenciosas de Elena en la suite médica. En sus manos temblorosas sostenía las fotografías que habían aparecido misteriosamente en su mesita de noche. En ellas, Alejandro sonreía abrazando a una mujer rubia y elegante. La nota adjunta, con letras recortadas, resonaba en su cabeza. Él solo juega contigo. No eres más que un capricho pasajero tal como lo fue ella. Huye mientras puedas. Elena se sintió estúpida. ¿Cómo pudo pensar que un hombre como Alejandro Blackwood se fijaría en una mucama? El miedo por Sofía la había confundido, haciéndola ver romance donde solo había un juego de poder. A la mañana siguiente, la atmósfera era gélida. Cuando Alejandro entró con el desayuno buscando su mirada, se encontró con un muro de hielo. «Buenos días, Elena. ¿Cómo pasaron la noche?», preguntó él. Elena, ajustando las sábanas de Sofía, ni siquiera se giró. «Bien, señor. Gracias». El uso del señor golpeó a Alejandro. «Anoche acordamos que me llamarías Alejandro. ¿Qué hice mal?». Elena se enderezó y le extendió el sobre con las fotos. «No hizo nada, señor. Solo me recordó mi lugar. No necesito que juegue conmigo para sentirse un héroe. Solo necesito que mi hermana esté a salvo». Alejandro tomó las fotos y su rostro palideció de dolor, no de culpa. Acarició la imagen de la mujer rubia. «Esta no es una amante, Elena», dijo con voz ronca. «Ella era Isabel, mi prometida». Elena se quedó paralizada. «¿Prometida? Murió hace 3 años en un accidente», continuó él mirándola con intensidad.
Desde ese día mi corazón ha estado muerto. No he mirado a nadie, hasta que tú entraste en mi vida. Elena sintió que el suelo se movía. Entonces la nota. Es veneno plantado por alguien que quiere separarnos, dijo Alejandro con rabia, arrugando el sobre. Tía Beatriz quiere que te vayas porque te tiene miedo. Pero no entiendo por qué. Antes de que Elena pudiera responder, el teléfono de Alejandro vibró. Era el detective privado. Tengo noticias, señor Blackwood. Necesito verlo en su despacho ahora. Es sobre la identidad de Elena. Alejandro la miró. No te muevas de aquí. Cierra con llave y no abras a nadie. Volveré con respuestas. Alejandro bajó al despacho con el corazón en la garganta. El detective Rivas lo esperaba con una carpeta. Seré breve, señor. El enfermero que atacó a la niña confesó. Es un sicario contratado por una empresa fantasma que lleva directo a una cuenta de Beatriz Blackwood. Alejandro golpeó el escritorio. Lo sabía. Espere. Hay más, lo interrumpió el detective. La pregunta es el motivo. ¿Por qué su tía arriesgaría todo para matar a la hermana de una mucama? Porque Elena no es una mucama. El detective sacó un documento antiguo y un análisis de ADN. ¿Recuerda a su tía Victoria, la hermana de su madre que huyó hace 20 años? Beatriz dijo que murió en la miseria, pero la verdad es que tuvo una hija antes de morir. Una niña dejada en un orfanato con un collar del escudo de los Valois. Alejandro sintió que le faltaba el aire. El collar de Elena. Exacto. Elena es su prima hermana, señor. Y el testamento de su abuelo estipulaba que si la descendencia de Victoria aparecía, la mitad de las acciones y la mansión pasarían a ella. El silencio fue ensordecedor. Todo encajaba. Beatriz no protegía el honor familiar, protegía su propia fortuna. Elena era la dueña legítima de la casa donde fregaba los suelos. Dios mío, está en peligro mortal, exclamó Alejandro saltando de la silla. Si Beatriz sabe que nosotros sabemos, intentará algo desesperado. Alejandro corrió subiendo las escaleras de 2 en 2. Al llegar al pasillo del ala este, vio la puerta de la suite entreabierta. El guardia no estaba. Elena, gritó entrando. La cama de Sofía estaba vacía. Los monitores apagados. Solo había una ventana abierta y un rastro de barro. Alejandro corrió a la ventana. A lo lejos, cerca del viejo sótano de vinos, vio a Beatriz empujando la silla de ruedas de Sofía inconsciente, mientras 2 hombres arrastraban a Elena que luchaba con todas sus fuerzas. «Suéltenla», rugió Alejandro, pero el viento se llevó su voz. Saltó por el marco de la ventana hacia el jardín, rodando por el césped e ignorando el dolor en su tobillo. Corrió hacia el sótano como un animal salvaje. Beatriz estaba cruzando la línea final. Abrió la pesada puerta de hierro del sótano y empujó la silla de ruedas hacia la oscuridad. «Adentro vas a reunirte con tu madre, querida sobrina», gritó con una risa helada. Elena gritó el nombre de Alejandro con desesperación justo antes de que los hombres la empujaran también y cerraran la puerta metálica con un estruendo sordo. Alejandro llegó y golpeó el metal con los puños hasta sangrar. «Tía, si las tocas te mato». Pero del otro lado solo hubo silencio. Estaban atrapadas en el subsuelo, a merced de su tía, y el secreto de Elena podía ser su sentencia de muerte en esa tumba de hormigón. La oscuridad dentro del sótano era absoluta, pesada y asfixiante. El sonido metálico de la puerta cerrándose había resonado como un disparo, dejando un silencio sepulcral solo roto por la respiración agitada de Elena y el débil gemido de Sofía. Elena tanteó en las tinieblas hasta encontrar la mano fría de su hermana. «Sofía, despierta», susurró con terror. De repente, un chasquido eléctrico rompió la penumbra y una bombilla solitaria parpadeó en el techo, iluminando la antigua bodega de vinos. Entonces, la voz de doña Beatriz surgió de un viejo intercomunicador en la pared, helándoles la sangre. «Bienvenidas a su lugar de descanso final», resonó la voz distorsionada. Elena corrió hacia la puerta de hierro y la golpeó con desesperación. «Sáquenos de aquí. Sofía necesita medicina. Está loca». Del otro lado, Beatriz soltó una risa seca. «No estoy loca, querida. Soy práctica. Tú eras un cabo suelto que debí cortar hace 20 años, cuando tu madre, esa traidora de Victoria, tuvo la decencia de morir». Elena se quedó paralizada. «Mi madre»,
¿Usted la conocía? Beatriz bufó con desprecio. Era mi hermana, la favorita que iba a heredarlo todo. Pero escapó y te tuvo a ti. Tú no eres una mucama, Elena. Eres una Valois. Eres la heredera universal de todo lo que ves, de esta empresa y de esta mansión. Y por eso, debes morir. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un tsunami. Toda su vida pasando hambre y frío, trabajando como sirvienta en su propia casa sin saberlo. No quiero su dinero. Quédese con todo. Solo déjenos salir, suplicó cayendo de rodillas. Demasiado tarde, sentenció Beatriz. Alejandro ya sospecha. El sótano es hermético y acabo de apagar la ventilación. En unas horas, el oxígeno se acabará. Dulces sueños, sobrina. El intercomunicador se apagó con un clic definitivo. Mientras tanto, afuera, la escena era de puro caos. Alejandro golpeaba la puerta blindada con una barra de hierro, gritando el nombre de Elena hasta quedarse ronco. Alejandro, detente, gritó Beatriz desde el jardín, rodeada por sus guardaespaldas. No puedes abrirla. Nadie puede sin esto. Levantó una llave antigua de bronce. Con una sonrisa malévola, la arrojó lejos, hacia el estanque profundo lleno de lodo. No, rugió Alejandro, viendo cómo el metal se hundía. Se volvió hacia su tía con una mirada asesina. ¿Qué has hecho? Son tu propia sangre. Es por el legado, Alejandro. Esa chica te iba a quitar todo, respondió ella con frialdad. No la quiero por su dinero. La amo, gritó Alejandro, confesando una verdad que le quemaba el pecho. Me importa un demonio la herencia. Si ellas mueren ahí abajo, te juro que te destruiré. Beatriz palideció y dio media vuelta para irse, creyendo que había ganado. Pero Alejandro miró la puerta blindada y luego su coche deportivo aparcado cerca. Una idea suicida cruzó su mente. Dentro del sótano, el aire comenzaba a sentirse pesado. Sofía tosía débilmente. Elena, me duele el pecho, gimió la niña. Elena la abrazó, llorando en silencio, sintiendo que el final estaba cerca. Pero entonces, escucharon el rugido de un motor acelerando al máximo. Afuera, Alejandro había subido a su coche, se abrochó el cinturón y fijó la vista en las bisagras oxidadas. Sabía que el impacto podría matarlo, pero no había otra opción. Aguanta, Elena, susurró. Pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado como un misil. ¡Boom! El impacto fue estremecedor. El mundo de Elena se sacudió. Las botellas de vino estallaron y el polvo cayó del techo. Cuando la nube se asentó, un haz de luz natural entró por donde antes estaba la puerta. El coche de Alejandro estaba incrustado en la entrada, destrozado y humeante. Alejandro, gritó Elena, corriendo hacia él. Él abrió la puerta a patadas y salió tambaleándose, con la frente sangrando. Al ver a Elena viva, una sonrisa de alivio iluminó su rostro. ¿Están bien?, preguntó con voz ronca antes de caer de rodillas. Elena lo sostuvo llorando. Estás loco. Podrías haberte matado. Él le tomó la mano manchada de vino y polvo. Te dije que no dejaría que nada te pasara. A lo lejos, las sirenas de la policía comenzaron a aullar. Desde su balcón, Beatriz vio que su plan había fallado. Con una frialdad espeluznante, entró a su habitación y cerró con llave, buscando una pequeña pistola en su cajón. Si no podía tener la fortuna, nadie disfrutaría de la victoria en paz. Pero abajo, entre los escombros y el olor a vino derramado, Elena y Alejandro se miraron, sabiendo que habían sobrevivido al infierno, pero que la verdad sobre la identidad de Elena estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El eco del disparo proveniente de la habitación de doña Beatriz congeló la sangre de todos en el jardín. Por un segundo eterno, el único sonido fue el goteo de la gasolina del coche siniestrado. Elena apretó a Sofía contra su pecho, temiendo lo peor, pero los gritos de la policía rompieron el silencio. Arriba. Equipo táctico. Ahora. Varios oficiales armados subieron las escaleras de la mansión. Alejandro, aturdido y apoyado en Elena, miró hacia el balcón con temor. Minutos después, la puerta principal se abrió. No sacaron un cuerpo. Doña Beatriz salió esposada, despeinada y con una mirada de odio puro. No se había disparado a sí misma, en un último acto de despecho,
Había disparado contra el retrato de la madre de Elena, destrozándolo. «Suéltenme, salvajes», gritaba la anciana mientras la arrastraban. Al ver a Alejandro y Elena vivos, se detuvo y escupió con una risa histérica. «¿Crees que has ganado, Alejandro? ¿Crees que porque la sacaste de ese agujero todo volverá a la normalidad? Les he dejado la ruina. No hay nada. Lo he quemado todo». Los oficiales la metieron en la patrulla, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una nube tóxica. Alejandro sintió un escalofrío. Su tía no lanzaba amenazas vacías. Minutos más tarde, en la sala de estar convertida en zona de guerra, los paramédicos atendían a las hermanas. Afortunadamente, Sofía estaba estable. Fue entonces cuando llegó el abogado de la familia, el señor Sterling, con un maletín y expresión grave. «Señor Blackwood, lamento todo esto. Traje los documentos que su tía intentó destruir». Sterling sacó una carpeta quemada. Tenía razón sobre Elena. Los análisis lo confirman. Ella es Elena Valois, la única hija de Victoria Blackwood. Legalmente, esta casa y el 51% de las acciones le pertenecen desde que su madre falleció. Elena escuchaba como en un sueño. Miró los lujos que la rodeaban y solo sintió vacío. «No quiero nada de esto», dijo con voz firme. «Venda todo, abogado. Done el dinero. Solo quiero operar a mi hermana y una casa lejos de aquí. No quiero ser parte de una familia que se encierra en sótanos». Alejandro la miró con tristeza, entendiendo su rechazo. Pero el abogado Sterling carraspeó. «Señorita Elena, me temo que no es tan simple. Su tía dijo la verdad al afirmar que lo quemó todo. Mis auditores confirmaron que ha estado desviando fondos a paraísos fiscales. Las cuentas de Industrias Blackwood están vacías. La empresa está en quiebra técnica». Alejandro palideció. «Todo, confirmó Sterling. «Si la noticia sale, las acciones caerán a cero y usted, Alejandro, podría ir a la cárcel por negligencia corporativa». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Alejandro se hundió en el sofá, derrotado. Había luchado por el legado de su padre y su tía lo había destruido. Elena vio al hombre poderoso desmoronarse, no por el dinero, sino por el honor y sus empleados. Sterling continuó girándose hacia Elena. «Sin embargo, hay una excepción. El fideicomiso de su madre, Victoria. Su abuelo protegió los activos inmobiliarios y la mansión bajo un fondo que Beatriz nunca pudo tocar. Ese dinero es suyo, Elena. Es una fortuna inmensa y líquida». La ironía era brutal. Ayer Elena rogaba por un sueldo. Hoy tenía el poder de salvar a Alejandro o dejarlo caer. Él levantó la vista con los ojos rojos. «Elena, vete. Toma tu dinero y salva a Sofía. No cargues con mis errores. Yo enfrentaré a la justicia». Pero Elena no se movió. Recordó cómo él estrelló su coche contra un muro para salvarlas. No era solo gratitud. Era amor. Se acercó y le tomó la mano. «Tú no me dejaste sola en esa celda. Yo no te voy a dejar solo en esta ruina». «Señor Sterling», dijo Elena con autoridad, «prepare los papeles. Voy a invertir en Industrias Blackwood. Pero con una condición». Alejandro la miró atónito. «¿Qué condición?» «Que tú y yo dirijamos esto juntos. Se acabaron las mentiras y los secretos. Empezamos de cero. ¿Aceptas?» Alejandro sintió que el aire volvía a sus pulmones. «Acepto», susurró, besando su mano. Parecía un final feliz, pero la vida siempre guarda un último giro. Justo cuando iban a firmar, la puerta se abrió. Un joven entró escoltado por un policía. «Soy el asistente de Beatriz. Ella me obligó a entregarles esto si la arrestaban. Es un vídeo. Dijo que debían verlo antes de celebrar». Dejó una memoria USB y salió corriendo. Sterling conectó el dispositivo. La pantalla mostró a Beatriz en su despacho con una sonrisa venenosa. «Hola, querida sobrina. Si ves esto es porque has ganado. O eso crees. Pero hay algo que Victoria nunca te contó. Algo que ni siquiera Alejandro sabe. La razón por la que tu padre huyó no fue por amor. Fue porque descubrió la verdad sobre tu origen. Tú no eres hija de ese jardinero, Elena. Y tampoco eres una Valois pura. Prepárate, porque lo que vas a escuchar destruirá ese pequeño romance que intentan construir».
El vídeo se cortó con estática, dejando a la sala en un silencio aterrador. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto podía ser peor que todo lo vivido? Elena sintió que el suelo se abría de nuevo, justo cuando pensaba que estaba a salvo. La estática en la pantalla del portátil se disipó y la imagen de Beatriz volvió a enfocarse, sus ojos brillando con una malicia que traspasaba el tiempo y el espacio. Victoria era una santa para todos, continuó la voz grabada de la tía, destilando veneno en cada sílaba. Pero la realidad es que ella y mi esposo, tu padre Alejandro, tuvieron una aventura a mis espaldas. Ese jardinero del que hablan no fue más que una tapadera para ocultar la vergüenza de la familia. Elena no es hija de un empleado. Elena es hija de mi difunto esposo. Así que, queridos sobrinos, mírense bien, porque la sangre que corre por sus venas es la misma. Son hermanos. Y su amor es una abominación que manchará el apellido Blackwood para siempre. Disfruten de su herencia en el infierno. La pantalla se fue a negro definitivamente, dejando un silencio tan denso que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Elena soltó la mano de Alejandro como si le quemara la piel. Retrocedió paso a paso, con el rostro desencajado por el horror y la náusea. No podía ser verdad. El hombre al que amaba, el hombre que la había besado, era su hermano. Un grito ahogado escapó de su garganta, una mezcla de dolor y repulsión que le desgarró el pecho. Elena, espera, es mentira, balbuceó Alejandro, aunque su propia voz temblaba de duda. Se había puesto pálido como un cadáver. Recordaba las peleas de sus padres, la frialdad de Beatriz hacia su esposo. ¿Y si todo había sido por eso? No me toques, gritó Elena, levantando las manos defensivamente cuando él intentó acercarse. No te acerques. Es asqueroso. Dios mío, somos unos monstruos. Elena dio media vuelta y corrió hacia donde estaba Sofía. Agarró la silla de ruedas con manos frenéticas. Nos vamos. Nos vamos ahora mismo. No quiero tu dinero. No quiero tu apellido. No quiero volver a verte nunca. La desesperación de Elena era absoluta. Sentía que el destino se burlaba de ella de la forma más cruel posible, dándole todo para luego quitárselo con una verdad insoportable. Señor Sterling, dígale que es mentira. Rugió Alejandro, girándose hacia el abogado, buscando una salvación, un dato, algo que refutara la locura que acababan de escuchar. Pero el abogado estaba revisando papeles con el ceño fruncido, murmurando para sí mismo. Si esto es verdad, el testamento se anula. Las leyes de incesto, es un desastre legal. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. La mujer que amaba se iba por la puerta, destrozada, convencida de que su amor era un pecado. La furia lo cegó. Agarró el portátil y lo estrelló contra el suelo, haciéndolo pedazos. Maldita seas, Beatriz. Gritó al techo. Incluso desde la cárcel sigues destruyéndome. Pero entonces, en medio del caos, una voz calmada y racional cortó el aire. Un momento, dijo el detective Rivas, que había permanecido en silencio en una esquina de la sala observando la escena. Alejandro y Elena, que ya estaba en el umbral de la puerta empujando la silla de Sofía, se detuvieron. Rivas caminó lentamente hacia el centro de la sala, sacando de su bolsillo el informe de ADN que había sido la base de todo el descubrimiento. Doña Beatriz es una excelente mentirosa, pero cometió un error de principiante. Subestimó la ciencia, dijo Rivas, abriendo el documento. Cuando realicé la prueba de paternidad para confirmar que Elena era hija de Victoria, utilicé marcadores genéticos completos. Si Elena y usted, señor Blackwood, compartieran el mismo padre, los marcadores del cromosoma y los alelos paternos coincidirían en un porcentaje muy específico. ¿Y? Preguntó Alejandro, sintiendo que el corazón le iba a estallar. Rivas levantó la vista y sonrió levemente. No coinciden. Ni siquiera un poco. Ustedes comparten ADN materno porque sus madres eran hermanas, lo que los hace primos hermanos, algo perfectamente legal y genéticamente distante. Pero sus líneas paternas son completamente diferentes. El padre de Elena no es su padre, señor Blackwood. Beatriz mintió. Lo inventó todo para separarlos en el último segundo. El alivio que inundó la sala fue tan intenso que Alejandro tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era mentira. Era solo la última trampa de una mujer despechada.
Elena, que había escuchado todo desde la puerta, soltó el agarre de la silla de ruedas, se cubrió la cara con las manos, sollozando. Pero esta vez no eran lágrimas de horror, sino de una liberación abrumadora. Alejandro cruzó la sala en 3 zancadas y la envolvió en sus brazos. Elena temblaba contra su pecho, llorando todo el miedo, toda la vergüenza que Beatriz había intentado inyectarles. «Es mentira, mi amor, es mentira», le susurró él al oído, besando su cabello. «Nadie puede separarnos. Ya no». Elena levantó la vista, sus ojos brillando a través de las lágrimas. «Pensé que te había perdido para siempre», dijo ella con voz rota. «Nunca», prometió Alejandro. Sterling, que había recuperado el color en la cara, carraspeó ruidosamente. «Bueno, ahora que hemos aclarado que no hay impedimentos legales ni morales, tenemos una empresa que salvar y un futuro que construir. Necesito sus firmas en estos documentos de transferencia de fondos antes de que abran los mercados en Tokio o estaremos acabados». Elena se secó las lágrimas, se separó suavemente de Alejandro. Miró a su hermana Sofía, que las miraba con ojos grandes y confundidos, y luego miró los papeles sobre la mesa. Tomó el bolígrafo con mano firme. Ya no era la muchacha asustada que limpiaba cristales rotos. Era Elena Valois, y estaba a punto de tomar el control de su destino. Firmó los documentos con un trazo rápido y decidido. «Salvemos la empresa», dijo ella, mirando a Alejandro con una sonrisa desafiante. «Pero las cosas van a cambiar en esta casa. A partir de hoy, Industrias Blackwood no será solo sobre ganancias. Será sobre familia». Alejandro firmó a su lado, sellando el pacto. Esa noche, mientras las patrullas finalmente se retiraban y la mansión quedaba en un silencio pacífico por primera vez en años, Alejandro y Elena se sentaron en la escalinata del jardín destrozado. No tenían sirvientes, la casa estaba hecha un desastre, y el futuro era incierto, pero mientras miraban las estrellas, sabían que lo peor había pasado. Sin embargo, quedaba una última cuestión pendiente. Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo que había estado guardada en su caja fuerte durante años, el anillo que había pertenecido a su abuela. «Elena, sé que todo ha sido una locura. Sé que apenas nos conocemos en medio del desastre. Pero has salvado mi vida, mi empresa y mi alma. No quiero esperar ni un día más sin saber que eres mía ante el mundo. ¿Te casarías conmigo?» Elena miró el anillo, luego a Alejandro, y finalmente hacia la ventana donde Sofía dormía segura. La vida le había dado un giro de 180 grados. De la nada al todo. «Sí», respondió ella, dejando que él le deslizara el anillo en el dedo. «Sí», aceptó. Se besaron bajo la luz de la luna, sellando un compromiso nacido del caos. Pero lo que no sabían es que, a la mañana siguiente, la prensa mundial se despertaría con la historia del cuento de hadas de la mucama heredera, y que la verdadera prueba para su relación no serían las trampas del pasado, sino el peso de la fama y la envidia del mundo exterior. Sin embargo, eso era un problema para el futuro. Por ahora, habían ganado. 6 meses después de aquella noche fatídica en la que el destino de los Blackwood estuvo a punto de consumirse entre las llamas de la codicia, las campanas de la catedral de la ciudad repicaban con una alegría que parecía purificar el aire. No era un día cualquiera. La ciudad entera se había paralizado para presenciar lo que la prensa había bautizado como la boda del siglo. Sin embargo, para Elena, que se miraba en el espejo de cuerpo entero de la habitación principal de la mansión, el evento no se trataba de las cámaras, ni de los cientos de invitados de la alta sociedad que llenaban los bancos de la iglesia. Se trataba de la victoria del amor sobre el odio. Su vestido, una obra maestra de encaje y seda que había pertenecido a su madre Victoria y que había sido recuperado de una caja fuerte olvidada, le quedaba perfecto. Al ajustarse el velo, Elena no pudo evitar recordar el uniforme gris y gastado que llevaba la primera vez que pisó esa casa. En aquel entonces, era invisible, una sirvienta más temiendo por la vida de su hermana. Hoy, era la dueña legítima de todo, pero más importante aún, era una mujer amada. La puerta se abrió y entró Sofía. Ya no había rastro de la niña pálida y enferma que luchaba por respirar en una cama de hospital. Gracias a las cirugías pagadas y al cuidado de los mejores especialistas, Sofía estaba radiante,
vestida con un pequeño traje de dama de honor color lavanda, corriendo hacia su hermana con una energía inagotable. «Elena, ya es hora. El coche está esperando», gritó la niña, saltando de emoción. Elena se agachó y abrazó a su hermana, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón, el sonido más hermoso del mundo. «Lo logramos, Sophie. Estamos a salvo», susurró Elena, conteniendo las lágrimas para no arruinar el maquillaje. Mientras tanto, en la sacristía de la catedral, Alejandro se ajustaba los gemelos de oro, luchando contra un nerviosismo que nunca había sentido en ninguna junta directiva. El detective Rivas, ahora jefe de seguridad de Industrias Blackwood, le dio una palmada en la espalda. «Relájese, jefe. Doña Beatriz está en una celda de máxima seguridad cumpliendo 3 cadenas perpetuas por intento de homicidio, fraude y malversación. Nadie va a interrumpir esto». Alejandro asintió, respirando hondo. Sabía que Beatriz, desde la pequeña televisión de su celda, estaría viendo la transmisión en vivo, retorciéndose en su propia amargura al verlos felices. Ese era el mejor castigo posible, verlos triunfar. La música del órgano comenzó a sonar, solemne y majestuosa. Las puertas de la catedral se abrieron y Elena apareció bajo el arco de entrada, iluminada por el sol de la tarde. Un silencio de admiración recorrió la multitud. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Caminando hacia el altar, Elena no veía a los millonarios, ni a los socios, ni a los periodistas. Solo veía a Alejandro, el hombre que había estrellado un coche contra un muro para salvarla, el hombre que la había amado cuando ella no era nadie. Al llegar a su lado, él le tomó la mano, besándola suavemente. «Nunca imaginé que romper un jarrón me traería el tesoro más grande de mi vida», le susurró él, haciéndola sonreír. La ceremonia fue emotiva, llena de promesas que no eran palabras vacías, sino juramentos forjados en el fuego de la adversidad. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaban amarse y respetarse todos los días de su vida, sus sí, acepto resonaron con una fuerza que hizo eco en la bóveda de piedra. Y así, entre aplausos y lluvias de arroz, Elena, la antigua mucama, y Alejandro, el arrogante CEO transformado por el amor, salieron de la iglesia tomados de la mano, listos para enfrentar un futuro donde el apellido Blackwood ya no sería sinónimo de tragedia, sino de esperanza. La vida de Elena había cambiado radicalmente, demostrando que a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y te encuentras encerrada en un sótano sin salida, la luz puede entrar de la forma más inesperada, rompiendo muros y prejuicios. Y hasta aquí llega la historia de Elena y Alejandro. Ha sido un viaje lleno de emociones, lágrimas y justicia divina. Si esta historia te ha conmovido y te ha mantenido al borde del asiento, te pido de corazón que te suscribas al canal Vidas en Cambio. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo novelas tan apasionantes como esta. No olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y déjame un comentario abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías perdonado a Alejandro tan rápido? Me encantará leerte. Recuerda que subimos historias nuevas todos los días, así que activa la campanita para no perderte ninguna. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en la próxima historia, donde otra vida estará a punto de cambiar para siempre. Hasta pronto.